hace en lóbulo temporal. Y eso lo hace en poco tiempo, doctora. Pero claro, claro, Eso si es tú no recibes el aciclovir de manera inmediata, en cuestión de, incluso a veces recibiéndolo 48, 72 horas después, ya te quedas con secuelas. Y doctora, una pregunta. El Dime. aciclovir, en ese caso de estos pacientes, o sea, yo como que sí conozco la dosis normal del aciclovir en pacientes que tienen herpes simple, pero aquí se da mayor dosis o se da casi la misma dosis. No, es la misma dosis que es intravenoso. Lo que el problema del aciclovir es la toxicidad renal. La toxicidad renal, ajá, Ajá, totalmente. no tanto hepática, es toxicidad renal. Y lo que dice Paul respecto al problema hepático, sí, de hecho, pues una de las posibilidades que tú tienes cuando encuentras gente con elevación de hepáticas ha sido el hecho de tener medicación. Entonces, pero nunca la toxicidad, entre comillas, que te dan los pocos días de tratamiento agresivo van a ser lo suficientemente importantes como para detener el tratamiento, que ahí es riesgo-beneficio. Salvo que la persona ya tenga una susceptibilidad, que ya venga una insuficiencia hepática, que sea un paciente, por ejemplo, con una cirrosis, ya que ya tiene un daño hepático crónico, pues claro, lo llenas de medicinas y pues se funde el hígado y se pone más encefalopático. Doctora, Entonces, persona que no tiene ningún daño previo puede utilizar las dosis que quieras de forma aguda. El problema de los problemas hepáticos es cuando es crónico. Dime. doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. Mire, en el caso, bueno, me llamó mucho la atención el quiste dermoide ovárico que tenía la paciente, ¿ok? Ajá. Y dice en la discusión que es, o sea, es patognomónico, por decirlo así, de la encefalitis autoinmune, límbica autoinmune. Porque al principio, como dijo mi compañero, bueno, mi compañero Paul, veían o pensaban de una neuroinfección, por eso era agresivo el tratamiento con los fármacos. Entonces la pregunta es si en sí el quiste dermoide ovárico es definitivo como que tiene quiste y yo sé que puede llegar a tener una encefalitis límbica autoinmune. Y también la incidencia de una encefalitis límbica autoinmune en pacientes, por ejemplo, en pacientes, mujeres en este caso, ¿es alta o de 100 personas, una o dos o tres? A ver, Eso es lo que no... yo no conozco exactamente el valor numérico en cuanto a la presencia de encefalitis autoinmune en los teratomas ováricos. Hay que tener en cuenta una cosa importante. No todos los quistes dermoides ováricos indican susceptibilidad para presentar encefalitis autoinmune, ¿ya? No todos los quistes de ovario se acompañan de encefalitis autoinmune. Eso es la excepción, pero el problema es que en estos casos de encefalitis autoinmune se produce un anticuerpo contra la superficie, contra la proteína de la superficie neuronal, que es la que desencadena el cuadro inmunológico. Entonces, ese anticuerpo contra esos antígenos, anticuerpos contra las proteínas de la superficie neuronal, tienen una especial localización sobre el óvulo límbico, sobre el cíngulo, sobre el hipocampo, y producen este cuadro neuropsiquiátrico agudo. Entonces, generalmente es el cuadro neuropsiquiátrico el que primero aparece, y en el rastreo uno busca una potencial causa secundaria, que en este caso es el teratoma ovárico. No es al revés, no es que tú Claro. encuentras el teratoma ovárico y de ahí vas a buscar encefalitis, no, nada que ver, acá es el debut del cuadro neuropsiquiátrico. Y de hecho son así los síndromes paraneoplásicos en general. Los síndromes paraneoplásicos en general son neurológicos, por lo menos, son cuadros neurológicos que no tienen nada que ver con una acción directa del cáncer,
porque cuando tú ya hablas de acción directa del cáncer o una contaminación de cáncer, estás hablando de metástasis, y en este caso no tiene nada que ver con metástasis. Es una cuestión, o sea, se llama efectos remotos del cáncer. Entonces, es una reacción inmunológica que se produce con la formación de ciertos anticuerpos. Y la primera encefalitis, los primeros anticuerpos que fueron diagnosticados en encefalitis límbica fueron relacionados con carcinoma de células pequeñas de pulmón. Y ese tipo de anticuerpos son anticuerpos contra la neurona, contra el soma neuronal. Son diferentes tipos de anticuerpos. En general, llega un momento en que síndromes paraneoplásicos y encefalitis autoinmune, o sea, síndromes paraneoplásicos son un pocotón. Dentro de los síndromes paraneoplásicos está la encefalitis límbica. Y aparte la encefalitis autoinmune como tal, donde están el anti-NMDA, el anti-SCL1 y todos esos que son como 20 o 15 que les enseñé la vez pasada, esos terminan siendo también un cuadro que se va a actuar también inmunológicamente como eran los paraneoplásicos. Yo creo que en el camino todo va a ser un solo espectro, porque no hay cómo diferenciar clínicamente entre una encefalitis límbica por anticuerpos anti-HU en un cáncer de pulmón y una encefalitis límbica por anti-NMDA. O sea, el cuadro clínico es muy, muy similar. Lo que lo diferencia simplemente es el diagnóstico del anticuerpo y el otro tipo de tumor. Entonces, de frecuencia, no, la verdad es que no sé de frecuencia, pero lo que sí te puedo decir es como cualquier enfermedad autoinmune. O sea, estamos hablando de situaciones en que, así como el lupus, como tiene que ver con cuestión genética, o sea, siempre hay ciertos haplotipos y alotipos que hacen que unos tengan más predisposición a enfermedades autoinmunes. Doctora, una pregunta. ¿Y esta paciente sí fue manejada, digamos, de la manera más adecuada? Porque en algún momento parecía que le habían inducido un coma de tantos medicamentos que le estaban administrando. No sé si haya sido realmente eso o simplemente era la evolución del cuadro. No, no es la evolución del cuadro. Esos pacientes entran en estado de estupor y coma. Y cuando hay estatus epiléptico o crisis convulsiva, más todavía porque hay que sedarlos. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. En este paciente mencionó en el caso clínico que se le hicieron las pruebas de imágenes y por eso igual hubo esta discrepancia en llegar al diagnóstico porque inicialmente salían completamente normales. Entonces, yo estuve investigando y decía que inicialmente estos pacientes suelen tener las imágenes normales, pero luego si a estos pacientes se les repite más o menos entre 7 u 8 semanas, ahí ya hay alteraciones. Entonces, lo que le quería preguntar es que, ¿qué tan frecuente es como que inicialmente los pacientes tengan algún tipo de lesión, así sea leve o ciertamente inespecífica, para que más o menos puedan ir ayudando? Habitualmente cuando tú tienes una encefalitis límbica puedes encontrar una hiperintensidad en el lóbulo temporal en la región mesial, muy similar a la encefalitis herpética. ¿Por qué se ve en algunos casos más precozmente que otros? Pues no sabemos exactamente, pero de que hay compromiso, hay compromiso. Da la impresión de que al principio podría haber una lesión solamente histológica, pequeña o leve, que no te permita ver mayor cambio en la estructura anatómica. Eso es una opción. La otra opción es que los resonadores, en la medida en que van evolucionando, van aumentando los Tesla, y el Tesla, que es la capacidad de la generación del resonador que te permite ver más detalles, a la final es con un resonador 7 Tesla, sí se puede ver algo. O sea, todo depende también del equipo.
Pero claro, efectivamente en ellas no se veía nada inicialmente. Ajá. Y en estos pacientes, entonces, posterior a este tiempo que suelen salir normal inicialmente, pues se puede ver algún tipo de atrofia del hipocampo o la amígdala, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Hola. ¿Fue la doctora? Creo que sí, porque no sé si a ustedes también les sale, pero sale como un cuadrito de mala señal de Ahí conexión. se vuelve a conectar la doctora. Sí. A ver, ¿qué pasó? Es que no sé qué pasó con este cisco. Bueno, ¿con quién estaba hablando yo? Conmigo, doctora, Fátima. Fátima Romo, ya. Ajá, una pregunta, doctora. Dime. Al final de estas 7 u 8 semanas, que ya es donde aparecen las imágenes, uno podría encontrar algún tipo de atrofia del hipocampo o de la amígdala, dependiendo de la evolución de la enfermedad de la La paciente. atrofia la ves en el tiempo. La atrofia la ves con el tiempo. Si la lesión inmunológica fue corregida a tiempo, es posible que no quede nada. Y de hecho, lo que se describe es que si tú bloqueas esa tormenta inmunológica que ocurre inicialmente, evitas que se dañe el tejido y entonces no debería quedar nada. Mientras más tardíamente el paciente se somete al tratamiento, es posible que ya es igualito como cuando alguien entra a cirugía por un tumor cerebral, mientras el tumor cerebral no te da manifestaciones focales, te va a ir bien, pero si tú ya entras hemipléjico, lo más probable es que no recuperes la hemiplejía, quizás un poco de hemiparesia, pero vas a quedar con déficit motor. Entonces, la atrofia y las lesiones estructurales se ven con el tiempo. En cambio, en la encefalitis herpética, la acción del virus es rapidísima. Entonces, la frecuencia de presentación de la imagen hiperintensa es mucho más frecuente cuando es infeccioso que cuando es autoinmune. Oh, ya. Ya, doctora, muchas gracias. Bien. Doctora, yo tengo una pregunta sobre la etiología de la patología de la paciente. O sea, ella tenía predisposiciones genéticas, porque, bueno, refería que su tío había tenido episodios de convulsiones. Y también tuvo una encefalitis límbica, pero también pudo haber inducido, o sea, su cuadro pudo haberse complicado por fármacos también, por intoxicación. O sea, ¿cuál sería la etiología en este caso? Como, a ver, no te entiendo, pero la etiología es autoinmune. ¿Por qué tiene ella eso? Porque no sabemos, ustedes saben muy bien que las enfermedades inmunológicas tienen que ver mucho con el código genético. Hay, Pudo haberse desencadenado por el uso de drogas que ella tuvo. Yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Yo creo que el problema de adicción y de comportamiento tenga o no tenga relación. Tiene más relación es cuando tú comienzas a unir las fichas y de pronto si esa paciente es epiléptica, pues tienes como una explicación de que hay algo en su cerebro que afecta su lóbulo temporal, afecta su conducta. Pero en lo otro no me parece que haya condicionado al desorden inmunológico. No creo que tenga algo que ver. Creo que es algo coincidental. Ok, gracias. Doctora, Yo tengo una pregunta. A ver.
O sea, me quedó como duda, no sé, al momento de que yo estaba leyendo el caso, cuando la paciente fue transferida del hospital psiquiátrico a la UCI del otro hospital, le hicieron un test o sea, de tóxicos. Y ahí salía que, bueno, que presentaba barbitúricos, alcohol y tetrahidrocannabinol. Entonces, ella también leí que ya le habían hecho este mismo test cuando fue ingresada, así reciente. Entonces, ¿por qué si ella estaba como que en ese hospital psiquiátrico, después de algún tiempo, dio estos como que, o sea, salieron estas cosas activas? Al alcohol y eso, si ya prácticamente estaba internada. Eso me quedó como duda, la verdad que no sé. No recuerdo bien cuántos días pasó entre de la internación hasta Bueno, que casi como unos 10 días, más o menos así. pero si tú no eres un metabolizador rápido, si ella tenía ya algún problema, supongamos que una persona que ingiere drogas y que consume alcohol tiene de todas maneras un proceso de metabolismo hepático mucho más lento. Entonces puedes tener todavía en sangre o en orina rastros de la medicina. No es lo habitual, habitualmente tiene pues 48, 72 horas, pero es la única explicación, a menos de que lo haya hecho clandestinamente y nadie se haya dado cuenta. Doctora, Dígame. no, y en el diagnóstico diferencial, o sea, no se puede haber considerado el síndrome serotoninérgico. O sea, sé que es un poco más agudo, pero, o sea, no lo hablaban en el caso, pero vi que cuando es la toxicidad severa sí puede haber lo que es una hipertermia, que puedan haber los criterios de CIRS o incluso De hecho, los... el síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico son dos entidades bastante parecidas, bastante parecidas, y pueden dar hipertermia y pueden dar crisis tónicas, rigidez generalizada, trastornos hipotalámicos, disminución de dopamina. Sí, puede Como ser. también tenía signos autonómicos, o sea, se me pasó por la mente porque tenía algo de clonus, me parece que refería en uno de los dos pies, y tenía Claro. una hiperreflexia un poco prolongada. Entonces, en eso lo consideraba, pero leí que es un poco más agudo el cuadro. Pero ojo, la hiperreflexia y el clonus no te dice absolutamente nada, simplemente te dice que hay una Una, encefalopatía difusa, nada o más. sea, leí que era como un indicativo de excitación del sistema nervioso. Sí, pero Ajá. si tú tienes una encefalopatía hepática, puedes también tener hiperreflexia. Pero entraba como que dentro del cuadro, o sea, como asociado al síndrome. No, sí, 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 y si tú pero ahí tienes que tener la certeza o la historia de consumo de varios fármacos antidepresivos. Pero ahí también leí que, o sea, no era simplemente por o sea, fármacos antidepresivos, sino que también podía ser como metoclopramida o ácido valproico, que como tuvo convulsiones, no sé, pues se me ocurrió que podría tener relación. Sí, algunos producen eh, acción serotoninérgica y cuando hay una sobrecarga de eso se puede provocar el síndrome, efectivamente. Doctora, una pregunta. A la paciente, entre los fármacos que le dieron, uno fue el propofol, y el propofol es un anestésico general. ¿Por qué, si la paciente terminó en un estado de coma, por qué el incentivo para administrar propofol? Eso no lo Porque entendí. haber estado muy agitada, Y con agitación y irritación y agitación psicomotriz, entonces en esos estados hay que sedarlo con una bomba, y una de las bombas es el propofol. El problema del propofol es que te puede sedar demasiado, puede provocarte arritmias si no está, si la dosis es mayor de lo que corresponde. sí, o sea, por eso, por el propofol no puede ser que también se haya como aumentado el riesgo de que quede en el estado de coma, porque creo que se lo administran antes de que caiga en coma.
Sí, todo puede ayudar, todo puede ayudar, pero vuelvo a decir, la encefalitis de por sí te hace llegar a un estado de coma y los fármacos lo que pueden es profundizar el coma, pero el coma lo puede dar la misma encefalitis. Y también, no sé si lo estoy interpretando mal, pero al leer el caso me hizo sentir como si la evolución se tomó demasiado tiempo para sospechar el diagnóstico final que fue la encefalitis límbica paraneoplásica. O sea, si bien es una enfermedad rara, los síntomas que presentó la paciente son tal cual los descritos casi siempre en este síndrome, que son que se afectan específicamente, como de forma selectiva, estructuras del sistema límbico, tuvo la pérdida de memoria a corto plazo, las convulsiones, o muy específico. ¿Por qué no se lo consideró antes? Porque en todas partes ocurre lo que nos puede ocurrir a los médicos, que al principio estamos un poco confundidos o desorientados o pensamos, no abrimos el campo de posibilidades y los anticuerpos, anti-NMDA y todas las encefalitis relacionadas con anticuerpos es un tema relativamente reciente. Entonces, acuérdate que pasó por varios hospitales, seguramente en el primer hospital no había, sí, yo, pues, la experiencia o esa capacidad de poder pensar un poco más allá. Se pensó que era algo solamente psiquiátrico y se lo manejó como tal. Luego, cuando se veía que había mejoría, comenzaron las pruebas y entonces si la tomografía o la resonancia te salían normales, entonces significaba que el cerebro estaba normal, entonces que seguía siendo psiquiátrico. Y entonces, hasta que ya llegó un momento en que dice, no, a ver, paremos el carro y algo tiene que estar pasando. La paciente se va a morir y no se va a morir solamente por cuestión psiquiátrica. O sea, hay algo que tenemos que hacer. Eso sucede en medicina. Por eso son los casos clínicos, para aprender a siempre ser mal pensado. Yo habitualmente es un riesgo, es un riesgo porque cuando somos muy mal pensados, somos a veces hasta muy catastróficos desde el principio. Pero sí creo que debemos tratar de adoptar esa postura de no ser tan livianos en considerar un cuadro clínico como algo muy benigno cuando implica, pues, cuando vemos que el descenso es evidente. O sea, hay que pensar en algo más. Y la parte inmunológica actualmente en medicina y en general, en neurología por lo menos, es algo que ha repuntado muchísimo. Ok. María Paz Jaramillo. Hola, doctora. Doctora, yo la semana pasada, el día miércoles, me quedé a la mitad, bueno, un poco más de la mitad. Lo termino rápido y... A ver, claro, sí, perdóname, Wendy, tienes toda la razón, yo me equivoqué. Ya. A ver, Wendy, déjame. Ya, listo, gracias. Ya lo comparto. Ya se ve, ¿verdad? Ajá, sí. Listo. Sí. Bien. Bueno, continuando, nos quedamos en efectos de las drogas antiepilépticas. Ya habíamos establecido que las drogas, tanto las drogas que se usan para la epilepsia y la epilepsia tienen efectos secundarios, sobre todo en la reproducción y en el sistema reproductivo y endocrino de la mujer. Los efectos de las drogas antiepilépticas, entre tantos, tenemos que producen anormalidades en la fertilidad, en las hormonas tiroideas, en la función sexual y en la salud ósea, reduciendo así el riesgo de osteoporosis en la mujer, reduciendo las hormonas esteroides biodisponibles circulantes, y se ha demostrado que el ácido valproico específicamente aumenta la probabilidad de padecer del síndrome de ovario poliquístico o hiperandrogenismo,
produciendo aumento de la testosterona y de la androstenediona. La carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital producen disfunción sexual, disminución del libido y disminución de la satisfacción sexual. La lamotrigina, ningún estudio se demostró que este tenga efectos adversos severos, y por su parte la levetiracetam reduce la secreción basal de estrógenos de los folículos ováricos. En cuanto a la anticoncepción, existen varios métodos. Tenemos las tabletas anticonceptivas orales, los parches tópicos, las inyecciones intramusculares y los implantes y los dispositivos intrauterinos. Normalmente, en la población general, la tasa de falla de anticonceptivos es del 1%, y en las mujeres que toman que tienen terapia de reemplazo hormonal, terapia anticonceptiva hormonal, y que están tomando fármacos antiepilépticos, el porcentaje de tasa de falla del anticonceptivo es del 3 al 6%. ¿Por qué? Porque estos fármacos antagonizan el efecto de la progestina, que es el componente que produce el efecto anticonceptivo. Entonces, podemos decir que reduce los niveles del componente principal de los anticonceptivos a través de la inducción del CCP3A4. Y también tenemos que la falla anticonceptiva es la causa de 1 de cada 4 embarazos no planificados en mujeres con epilepsia. Aquí tenemos la lista de los fármacos que se han demostrado que producen falla anticonceptiva: la carbamazepina, clobazam, entre otros. Y también hay 3 fármacos que sí producen antagonismo, pero a dosis más elevadas. Y bueno, hay otras drogas como el clonazepam, la gabapentina, la amotrigina, levetiracetam, entre otros, que no reducen ni la efectividad de la terapia anticonceptiva. Entonces, en una mujer joven que no quiere quedar embarazada y está en edad reproductiva, claro, la mejor opción que se le puede sugerir a ella es que opte por un dispositivo intrauterino. Es la mejor opción en estas mujeres que tienen epilepsia y que están siendo tratadas con estos fármacos. Son muy eficaces y no se ven afectados por los fármacos, los que los convierten en una forma razonable de anticoncepción para estas mujeres. Tenemos los dispositivos liberadores del levonorgestrel y la T de cobre, que libera cantidades mínimas de cobre que son tóxicas para los espermatozoides. En el embarazo se ha demostrado que la frecuencia de las convulsiones aumenta, y la causa más común de recurrencia y la causa por la cual hay mayor probabilidad de tener crisis convulsivas en el embarazo es por condiciones fisiológicas que ocurren en el embarazo, como aumento del aclaramiento renal, alteración de la absorción hepática, aumento de la distribución plasmática, la inducción de las enzimas hepáticas por las hormonas esteroides. Entonces, todos esos procesos fisiológicos que ocurren aumentan la reducción de la concentración plasmática de estos fármacos en un 35%. Y también porque se ven alteradas el metabolismo hepático, así disminuyendo su efectividad. Es por eso que se sugiere que la dosis que la paciente está tomando antes del embarazo sea reportada, y así, basándonos en la dosis que está tomando antes de quedar embarazada, poder ir titulando, poder ir probando cuál es la dosis más efectiva, siempre recordando que hay que escoger el fármaco menos teratogénico y tratar de llevar a la mujer de una politerapia a una monoterapia. Riesgos para el feto. Los mecanismos que producen o que aumentan el riesgo de tener niños recién nacidos, prematuros, o que tengan bajo peso al nacer, o pequeños para la edad gestacional, son consecuencia directa de la hipoxia fetal, de la acidosis, disminución del flujo sanguíneo de la placenta, la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal y traumatismos que puede tener la madre en caso de que esté teniendo una crisis convulsiva. Sin embargo, los beneficios de usar estas drogas durante el embarazo pueden superar los posibles riesgos, efectos secundarios teratogénicos de las convulsiones. Es decir, que a pesar de que la mujer hayan muchos fármacos que sean teratogénicos, sí se puede mantener una terapia que hasta cierto punto va a ser teratogénica, pero no tanto. Ese es el punto de
ir titulando las dosis del tratamiento y de escoger el fármaco que tenga menos efectos secundarios, porque los efectos de las convulsiones como tal hacia el feto son mayores que los efectos secundarios del fármaco. Bueno, y el porcentaje de... Aquí en esta tabla vemos que el ácido valproico es el fármaco que se ha demostrado producir un mayor riesgo de defectos de nacimiento o muerte fetal, seguido del fenobarbital, topiramato, carbamazepina, fenitoína, clonazepam, lamotrigina y levetiracetam. Estos dos, la lamotrigina y la levetiracetam, se consideran los más seguros en el embarazo. Han demostrado ser los más seguros en el embarazo y el ácido valproico es el más teratogénico. Entonces, ese es el que se debe tratar de disminuir, de eliminar en una mujer que quiere quedar embarazada o una mujer que ya está embarazada. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para muerte intrauterina o ya sea por aborto espontáneo o por muerte fetal? Es la exposición materna a la politerapia y que uno de los dos progenitores tenga antecedentes de malformación congénita. Hay una alternativa una alternativa terapéutica llamada estimulación del nervio vagal, que es una terapia complementaria a las mujeres que son refractarias al tratamiento convencional. Y es la mejor opción para mujeres que quieren quedar embarazadas y que no son candidatas a cirugía. ¿Por qué? Porque al ser tratamiento complementario, permite que el régimen de politerapia se pueda convertir en un régimen de monoterapia y así reducir el efecto teratogénico de todas estas drogas. Estos fármacos también producen daño neurológico y trastornos cognitivos en los niños. Pueden producir déficit de lenguaje, coeficiente intelectual bajo, autismo y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Estos fármacos producen déficit también en la socialización, en la función motora, especialmente con el ácido valproico y otros fármacos como la carbamazepina, la lamotrigina y la fenitoína, a pesar de no tener una tasa alta de probabilidad de producir efectos congénitos, se lo ha relacionado con un coeficiente intelectual más bajo y autismo. Y al igual que la lamotrigina y la carbamazepina, que también se asociaron a un aumento de la incidencia de autismo. Ciertas drogas, no todas, solo el ácido valproico, la carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital y fenitoína y la primidona, alteran el metabolismo del ácido fólico. Como sabemos, esto participa en muchos procesos celulares y el déficit de este ácido fólico puede producir defectos en el tubo neural. Entonces se recomienda una dosis de 0.4 miligramos por día a todas las mujeres, no solo a las mujeres que tienen epilepsia, sino a todas las mujeres en general, para prevenir defectos del tubo neural, y ningún estudio respalda que esta dosis, ningún estudio ha respaldado ni sugiere que haya que aumentar la dosis de suplemento de este ácido fólico en mujeres tratadas con los fármacos antiepilépticos, debido a que los resultados parecen ser iguales en mujeres que no están tomando los fármacos y mujeres que sí lo están tomando. En cuanto a la lactancia materna, la dosis, cualquier fármaco antiepiléptico tiene la capacidad de filtrarse a través de la leche materna. Sin embargo, esta cantidad es muchísimo menor comparado con la que se transfiere a través de la placenta. En todo caso, los efectos secundarios de suspender la lactancia materna son mayores que los efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos. Entonces, en conclusión, la lactancia materna no está contraindicada cuando una paciente está en tratamiento antiepiléptico. En la perimenopausia y en la perimenopausia, los niveles de estrógeno disminuyen los niveles de progesterona disminuyen y los niveles de estrógeno aumentan. Recordemos que los estrógenos son sustancias proconvulsivas y la progesterona es un factor protector. Entonces, en esta etapa perimenopáusica, las crisis convulsivas se exacerban. Ocurre todo lo contrario en la menopausia, porque aquí hay hipogonadismo y se disminuyen los niveles de la FSH, por lo tanto hay disminución de los niveles de estrógeno
y las convulsiones se estabilizan. Por eso se sugiere que en el tratamiento de una mujer en el estado perimenopáusico, la dosis de los de los antiepilépticos se suban un poquito hasta que la paciente entre en la menopausia y luego vuelven a la normalidad, la dosis. Sobre la salud ósea, las convulsiones y los fármacos antiepilépticos tienen muchos efectos, reduciendo la densidad mineral ósea y también disminuyen los niveles de vitamina D y así producen una probabilidad mayor en estas mujeres de 2 a 6 veces de tener fracturas. Además de las convulsiones como tal y de los fármacos antiepilépticos, otros factores de riesgo son importantes en esta pérdida de la mineralización, como el ser mujer, estado postmenopáusico, sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exposición solar inadecuada y afecciones endocrinas. El único fármaco que ha demostrado no disminuir la densidad mineral ósea es la lamotrigina, y estudios sobre el levetiracetam y el topiramate no son concluyentes, pero tampoco han demostrado efectivamente que tengan efectos adversos sobre la densidad ósea. De ahí todos los fármacos tienen capacidad de aumentar el riesgo de osteoporosis por el mecanismo que ya indiqué. Entonces, ¿qué se tiene que realizar en una mujer que tiene osteopenia o tiene osteoporosis? Tienen que monitorizar de 1 a 2 veces sus niveles de calcio y sus niveles de vitamina D, y en caso de que estos niveles de vitamina D estén bajos, tenemos que darle suplemento de calcio y de vitamina D. También tenemos que advertirle a la paciente que baje de peso, que realice fisioterapia, que deje de fumar, que modere el consumo de alcohol y que modere también el consumo excesivo de cafeína. También, y bueno, en general, modificaciones en el estilo de vida. Y si la paciente ya tiene diagnosticada osteoporosis, se la tiene que derivar a endocrinología para que sea tratada con biofosfonatos. Bueno, esto es un resumen de los puntos más importantes de todo el artículo. Lo importante es entender que a la mujer se la tiene que tratar, una mujer con epilepsia tiene que ser tratada de una manera diferente a lo largo de toda su vida, desde la pubertad, desde la menopausia, desde la menstruación, desde la menarquia, menstruación, control de la natalidad, hasta la concepción, el embarazo, el parto, lactancia, la salud ósea. También tenemos que saber que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, y más aún si está en la menopausia o posmenopausia y está tomando esos fármacos, tiene un alto riesgo de desarrollar osteoporosis. Y bueno, los trastornos menstruales ocurren en 1/3 de las mujeres con epilepsia. La tasa de fracaso de los anticonceptivos orales es del 1% en mujeres sanas, y en las mujeres con epilepsia es del 3 al 6%. El embarazo no tiene efecto protector, de hecho aumenta la probabilidad aumenta las exacerbaciones y la frecuencia de estas. Ahí tenemos que verificar los niveles de los fármacos antiepilépticos al inicio del estudio de la mujer, antes de la concepción y luego mensualmente mientras esté embarazada. La causa más común de recurrencia de convulsiones en el embarazo es la concentración disminuida de los fármacos antiepilépticos y cambios en el metabolismo de estos. La exposición al valproato en el útero puede afectar negativamente el coeficiente intelectual del niño y contribuir a rasgos autistas. Y en la perimenopausia las convulsiones empeoran y en la menopausia las convulsiones se estabilizan. Y recalcar también el efecto negativo que tienen estos fármacos sobre la salud ósea. Y esos son los casos clínicos, doctora, pero no sé si... Ya, ahí nomás. Está bien, Ya. está bien. Ya tienes por completo todo. Ya, listo. Bien, gracias. No sé. A ver, María Paz. Ya, doctora. ¿Ya puedo compartir? Sí. Ya.
Ya, buenos días, doctora. Perdón, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la fisiopatología de la migraña. Ya, bueno, como introducción debemos saber que esta es una enfermedad del sistema nervioso central. Se caracteriza por una sensibilidad recurrente, en general es pulsátil y se acompaña de síntomas autonómicos y de aumento de la sensibilidad a estímulos como son la luz, sonidos y movimiento. Afecta en un promedio a un 12% de la población, con una predominancia femenina de un 3-1 en comparación con el hombre. Esta es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y se presenta en individuos menores de 50 años. También una de las principales causas de migraña actualmente es el uso excesivo de medicamentos. Se ha avanzado mucho en la comprensión de la migraña, que ha creado bastantes oportunidades para que su tratamiento sea más eficaz para cada paciente. En el siguiente artículo se va a describir los avances más recientes en genética, fisiopatología y sus implicaciones en el tratamiento. Ya. En cuanto a la clasificación y diagnóstico, aquí se utiliza la clasificación internacional de los trastornos del dolor de cabeza, que sus siglas en inglés son ICHD. Aquí se realizaron varias revisiones importantes con respecto a esta clasificación, en donde compararon al ICHD2 con el ICHD3 beta, que esta es una versión más actualizada, ya en donde el ICHD2 el paciente debía tener 15 días de dolor de cabeza al mes en ausencia de uso excesivo de medicamentos. Ya debía cumplirse todo esto para darse un diagnóstico de migraña crónica. Mientras que en el ICHD3 el paciente debía tener 15 días de dolor de cabeza y estos 15 días al mes se debía aumentar 8 días con características de migraña. Y aquí no era necesario que haya ausencia de los medicamentos, de uso excesivo de medicamentos. Ya. Este análisis nos demuestra cómo el diagnóstico de migraña puede confundirse por su gran variabilidad, tanto en características entre las personas, inclusive entre el individuo mismo. Ya, el uso excesivo de medicamentos también agrega una nueva variabilidad, en donde aproximadamente el 50% de los pacientes con migraña crónica pueden volver a una migraña episódica cuando se abstienen a estos medicamentos que exacerban la migraña. Ya, el desarrollo de biomarcadores genéticos, bioquímicos, de imágenes, todo esto en combinación con características clínicas muy detalladas, nos conduce a un diagnóstico mucho más preciso de la migraña y una mejor capacidad de predecir una respuesta individual de cada paciente ante diferentes terapias. Otro cambio importante en los criterios del ICHD3 beta es que antes el diagnóstico de migraña, se daba cuando la migraña se presentaba con síntomas vestibulares, como son el vértigo y los mareos. Ahora se creía que había una alteración en la arteria basilar, una alteración del flujo, es decir, una disminución de este. Y se dieron cuenta que solo en un 2% de todos los pacientes que eran diagnosticados con este tipo de migraña presentaban esta alteración. Entonces se realizaron otros estudios y se dieron cuenta que había un cambio en la actividad neuronal del tronco y el sistema vestibular. Y esto era lo que daba la sintomatología vestibular en el paciente. Entonces actualmente se denomina como migraña del aura del tronco, con aura del tronco, o como migraña vestibular. Ya. En cuanto a la genética, comúnmente es familiar. Sin embargo, no se han identificado grandes alteraciones genéticas. Se han identificado mutaciones de un solo gen, como en síndromes raros de la migraña, como en la migraña hemipléjica familiar o vasculopatías monogenéticas. Existen también mutaciones que codifican la enzima caseína quinasa. Esta también se asocia a un síndrome de la fase familiar avanzada del sueño, ya que este síndrome se caracteriza por una alteración en el ritmo circadiano, en donde el despertar y el amanecer del paciente se dan en horas mucho más tempranas. Ya se han validado 38 locis genómicos asociados a la migraña, en donde estos presentaban genes muy ricos
que se expresaban en el tejido vascular y el gastrointestinal. Ya, esto explica que los mecanismos vasculares cumplen un papel muy importante en la fisiopatología de la migraña. Además, se menciona que la hipercalcemia se asocia a un mayor riesgo de migraña. En cuanto a la fisiopatología, aquí hay varias fases que se dan durante un ataque de migraña. Tenemos a la fase premonitoria, que esta se da previo al dolor de cabeza, por lo general se dan unas horas antes. La fase del aura, que esta se da previo o durante el dolor de cabeza. La fase propiamente del dolor y la fase postdrómica, que este es después del dolor de cabeza. En la fase premonitoria, esta es característica por varias sintomatología clínica, como son los bostezos, la poliuria, cambios de humor, irritabilidad, sensibilidad a la luz, dolor de cuello y dificultad para la concentración. En varios estudios de resonancia magnética y PET, hallaron cambios en la función hipotalámica, lo cual explicaba los cambios de humor, la poliuria y la irritabilidad. Y también un aumento en la actividad de la corteza occipital, lo cual explicaba la sensibilidad a la luz. Y una activación del tronco encefálico en donde esto se asociaba a las náuseas. Ya. Algunos síntomas de un ataque de migraña pueden estar presentes durante un ataque, como son la sensibilidad sensorial y el dolor de cuello. Y otros pueden desaparecer y aparecer, como es el aura. Ya, básicamente en este cuadro que tenemos aquí, nos menciona que hay varios factores, principalmente los genéticos, pero también pueden ser hormonales, drogas, el ambiente, el metabolismo, que esto va a influir en el cerebro y va a causar varios mecanismos, como activación hipotalámica, alteraciones talamocorticales, activación del tronco. Todo esto en combinación nos lleva a un ataque de migraña. Ya, en cuanto a la conectividad de la red. Ya, aquí se realizaron estudios de resonancia magnética en estado de reposo. Se realizó esto para investigar los cambios de la conectividad en diferentes regiones del cerebro, antes y durante los ataques de migraña. Y notaron que la conectividad se encontraba alterada, tanto en el tálamo, en el hipotálamo, en el tronco encefálico, la corteza, la amígdala y el cerebelo, lo cual explicaba los cambios de circuitos sensoriales, también el procesamiento del dolor, circuitos involucrados en la ansiedad y el estado de ánimo. Además, un síntoma muy común es la disfunción congénita, lo cual también es una causa de discapacidad asociada a los ataques de migraña. Ya en las conexiones talámicas y talamocorticales, aquí se hicieron estudios electrofisiológicos, principalmente en la fase premonitoria, en donde encontraron cambios de los circuitos que conectan el tálamo y la corteza. Otros estudios también mencionaron diferencias en la actividad talámica y tálamo-cortical e indicaron que el tálamo es un mediador importante de la línea cutánea y de la exacerbación de la cefalea ante estímulos de la luz. El dolor de cuello. Este es un síntoma común que puede empezar en la fase premonitoria y puede continuar hasta la fase postdrómica. Ya, la aparición frecuente del dolor de cabeza, se transmite el dolor a nivel de los nervios cervicales superiores, ¿ya? Este dolor converge a nivel del tronco, converge con el nervio trigémino, específicamente en las neuronas de segundo orden. Ya, esto estimula al trigémino y activa el dolor en este nervio, lo cual como inerva a la dura madre supratentorial, va a causar primero una vasodilatación y luego una vasoconstricción. Esto causa una alteración del flujo y esto básicamente por esto se da el dolor de cabeza. Ya, se dice que no solo este es el componente, sino que hay varios componentes como también variaciones anatómicas y también en un estudio demostró que las ramas del nervio trigémino pueden alcanzar musculatura del cuello a través del cráneo. Ya, el aura. El aura no se ha evidenciado específicamente el mecanismo por el cual se da este estímulo. Lo que se sabe es que este se presenta previo al dolor de cabeza. Es un estímulo que puede ser olfatorio,
visual, sensorial. El más común es el visual, en donde aproximadamente el 50% de los pacientes presentan un escotoma centellado. Ya, en un individuo, por 2 décadas, investigaron el inicio y la propagación del fenómeno del aura en la corteza visual. Aquí la ubicación del inicio del aura dentro del campo visual fue muy variable. Luego el aura aparentemente estaba progresando, pero no se percibió cambios cambios visuales, ningún cambio visual. Ya. Esto nos indica que este fenómeno podría tener múltiples focos de inicio dentro de la corteza visual y que las características clínicas del aura visual corresponden a regiones específicas de la corteza visual. Ya, aquí hay varias hipótesis del mecanismo fisiológico por el cual se da el aura. Una de las más aceptada, pero no quiere decir que es tan cierta, es esta hipótesis, debido a que esta hipótesis se basa en parte en modelos de animales. Ya, se dice que hay una despolarización cortical extendida, ya, lo cual activa la señalización del dolor a través del trigémino periférico y vías ascendentes centrales, lo cual, como ya mencioné, hay una estimulación a nivel del trigémino y causa la alteración vascular. Ya, pero se menciona que no debe ser el único componente, debido a que durante el aura se presentan también otros síntomas, como fotofobia y náusea. Ya, entonces, aún no se han descubierto otros componentes y no necesariamente es el principal. Ya, los neuropéptidos como mediadores de la migraña. Ya, aquí uno muy importante es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ya, este es un mediador de la migraña y también es un objetivo terapéutico importante. Ya, se libera, hay estudios que se demostraron que se liberan durante un ataque de migraña o durante una cefalea en racimo. Ya, y también se menciona que los antagonistas de este péptido han demostrado eficacia para terapias de migraña aguda. Ya, se dice que es poco probable que este péptido atraviese la barrera hematocefálica en concentraciones sustanciales. ¿Ya? Debido a que los anticuerpos se dirigen hacia este péptido y hacia sus receptores en zonas que se encuentran fuera de la barrera hematocefálica. ¿Ya? Por ejemplo, la eminencia media, el área postrema, la glándula pineal y el ganglio del trigémino. Ya, debido a este mecanismo se crearon anticuerpos monoclonales contra este péptido y sus receptores para la prevención de la migraña. También hay otro mediador de la migraña, que es el polipéptido activador adenilato ciclasa pituitario, el cual también varios estudios introducieron de manera sistémica este polipéptido e inducieron una migraña. Y además se demostró que durante un ataque agudo de migraña, se encontraba elevado. Ya, en cuanto a la administración, ya, es muy importante el reconocimiento y la eliminación de los factores exacerbantes específicos y personalizar un tratamiento agudo y preventivo. Ya, aquí es muy importante modificar los factores de estilo de vida, por ejemplo, modificaciones en la dieta, una cantidad adecuada de sueño, ingesta constante de cafeína, ejercicio regular. Ya, aquí los pacientes a menudo se centran en identificar el factor desencadenante, pero muchas veces estos factores identificados por los pacientes son síntomas de la fase premonitoria. Ya, también hay varios medicamentos exacerbantes. Los mismos medicamentos utilizados para esta terapia como prevención o un ataque agudo de migraña son los que pueden exacerbar la migraña cuando estos no se administran de manera correcta y en una dosis correcta. Una de las terapias que se asocia a estos medicamentos exacerbantes son 10 días al mes con ergotaminas, triptanes, analgésicos combinados, opioides durante 3 meses.
o 15 días al mes usando analgésicos simples como AINES durante 3 meses. Ya se menciona que estos medicamentos exacerbantes también son un factor de riesgo para que la migraña episódica avance a una crónica. Aquí se necesita 5 días al mes de barbitúricos 8 días al mes de opioides. Hay otros medicamentos para otras indicaciones que también pueden exacerbar la migraña, que son los anticonceptivos, el reemplazo hormonal posmenopáusico, los descongestionantes, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto al tratamiento agudo, desde el 2012 no ha cambiado mucho el tratamiento y básicamente hasta ahora sigue siendo el mismo. Se utilizan los triptanes, los AINES y los antieméticos. Debido a que durante un ataque de migraña la absorción gastrointestinal se encuentra deteriorada, sacaron opciones no orales. Por ejemplo, en los AINES hay aerosoles nasales, diferentes preparaciones inyectables, parches transdérmicos y formulaciones de polvo oral. Ya, cabe recalcar que hay mayor eficacia si se administra lo antes posible del ataque agudo. Las náuseas. De por sí es un síntoma altamente incapacitante. Asociado con la migraña es mucho más incapacitante. Ya, las náuseas frecuentes y persistentes llevan a un factor de riesgo para la progresión de la migraña. Y se menciona que el tratamiento agudo de las náuseas podría mejorar los resultados a corto y a largo plazo. Aquí varios medicamentos que se utilizan para un ataque agudo de migraña, como los antagonistas de los receptores de dopamina y los antiméticos, como la metoclopramida y la fenotiazida. Ya, estos también ayudan con estos síntomas debido a que son antiméticos. Hay un fármaco que es la dihidroergotamina, que es utilizado para un ataque agudo de migraña, el cual su principal efecto adverso son las náuseas. Ya, y en un estudio utilizaron antagonistas de la sustancia P y encontraron pudo ser efectivo en el tratamiento de las náuseas asociadas a este fármaco. Ya, la migraña con aura. Actualmente no existe un tratamiento basado en la evidencia para este tipo de migraña. Se dice que esta podría tener menor respuesta a los triptanes, pero esto no significa que estén contraindicados. Los resultados de un ensayo clínico mencionaron que los antagonistas de los receptores de glutamato podrían ser efectivos. Y como ya mencioné, la migraña está asociada a puede estar relacionada con un stroke isquémico. Mayor aún si la migraña es acompañada con aura. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de migrañas debido a que los medicamentos que causan hipercoagulabilidad podrían aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular y causar una embolia paradójica. ¿Cuál? Los anticonceptivos orales. Exactamente, mujeres que tienen migraña con aura y que toman anticonceptivos tienen más riesgo de desarrollar infartos cerebrales. Ajá. Ese es un principio que deben saber. Okay. Ya. El tratamiento preventivo. Igual que el tratamiento agudo, no se ha cambiado mucho desde el 2002. Aquí se utilizan betabloqueantes, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, flunaricina. En varios estudios indicaron que el cardesartán era efectivo como tratamiento preventivo y su uso actualmente cada vez es mayor. Además, también hay otras opciones terapéuticas como la inyección de anestésicos locales en región de nervios occipitales. Estos procedimientos pueden ser beneficiosos para pacientes con aura, con migraña muy frecuente o con un estado migrañoso. Ya, muchas gracias. Muy bien. Doctora, ¿puedo preguntar una pregunta? Dígame. Mira, ¿el aura siempre va a preceder al dolor o puede ser que sea en algún otro momento durante el dolor? Habitualmente, la mayoría de las veces precede al dolor,
a veces puede acompañar al dolor cuando empieza el dolor, incluso podría en ocasiones, pero muy, muy raras, ser posterior al dolor. Pero también puede existir aura sin dolor, solamente desarrollar el aura y no tener después el episodio de dolor. Eso es quizás un poco más frecuente que lo último que te dije. Y en ese caso, cuando es solamente aura aislada, pues ahí viene el diagnóstico diferencial con TIA y con crisis focales. Doctora, Y ok, gracias, doctora. yo quiero comentar que yo tengo migraña y definitivamente es así. Primero se me nubla la vista de un ojo, por decirlo así, que es el aura que yo sé que me va a dar. Entonces lo que tengo que hacer es tomarme la pastilla, porque de lo contrario me duele la cabeza, pero terrible, y siempre me duele solo de un lado, al lado derecho. Y el aura lo veo del ojo izquierdo. Y me viene con náuseas, vómitos, perdón. Siempre se repite el mismo patrón. Sí, sí, siempre, siempre. Y creo que la primera vez que me dio tenía 14, 15 tal vez, y me da repentinamente, cada 2 cada 2 meses. La última vez que me dio fue como hace 2 semanas, y fue en la mañana. Y me calma cuando, o sea, tengo náuseas, a veces vomito y ella me calma el dolor, pero es horrible. Y bueno, mi abuela también, mis dos abuelas, materna y paterna, tienen migraña, entonces, fijo por eso. Claro, lógico. No te preocupes, cuando ya seas menopáusica ya no tendrás migraña. Ojalá. O sea, se empeora. A ver, Liliana. Aquí estoy, doctora. A ver, puedo- positivas. A ver, no sé si ya me pueden ver. A ver. Ahí se puede ver. Ya mismo está cargando, creo. Ahí está, sí. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Ya. Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Liliana Delgado y yo les voy a hablar sobre los síndromes asociados a cefaleas secundarias. Bueno, entonces, para poder hablar de las cefaleas secundarias, tenemos que primero saber que los trastornos de cefalea se dividen en síndromes de cefalea primaria y síndromes secundarios a cefalea, donde los síndromes de cefalea primaria son aquellos en el cual el dolor y las características del dolor de cabeza como tal corresponden al trastorno en sí, mientras que los síndromes secundarios de cefalea se asocian a patologías exógenas. Bueno, una vez que hemos hablado de esto, tenemos que saber que el primer paso en el diagnóstico de un paciente que presenta cefalea es diferenciar entre si ese trastorno es por una cefalea benigna, que generalmente se asocia a un síndrome de un trastorno primario, mientras que una afección subyacente grave se suele relacionar a un dolor de cabeza secundario. Hay que tener en cuenta que ese dolor de cabeza potencialmente mortal puede identificarse por una correcta historia clínica y un examen neurológico correcto del paciente. También tenemos que tener en cuenta que hay ciertos síntomas o signos que nos pueden sugerir de una afección subyacente. Y estos lo tenemos guardado, o sea, los hemos clasificado con el acrónimo de SNOOP, donde la S representa los síntomas y signos sistémicos, la N representa los signos y síntomas neurológicos, la O el inicio súbito, la otra O también representa una edad mayor de inicio de esta cefalea, y la P que representa un cambio en el patrón de esa cefalea. Entonces podemos observar en este cuadro cómo, por ejemplo, dentro de los síntomas y signos sistémicos tenemos fiebre, tenemos escalofríos, rash, mialgias, también sudoración nocturna, pérdida de peso. También tenemos que el paciente tenga VIH o que esté inmunodeprimido en caso de embarazo o posparto. En los síntomas neurológicos tenemos algún cambio, una alteración en el estado de conciencia, que el paciente presente diplopía, una anormalidad de los nervios craneales, una pérdida de la sensibilidad, debilidad, ataxia o historia de convulsiones o de pérdida de conciencia.
Con respecto al inicio súbito, tenemos que puede ser, como ya mencioné, puede ser inicio súbito o que ha sido el primer evento que ha tenido este paciente y se suele conocer como el peor dolor de cabeza que ha tenido, o también puede presentarse como un dolor de tipo como trueno, en el cual consiste en que el dolor alcanza su intensidad máxima en minutos después de haber comenzado. Con respecto al inicio ya más, o sea, más a mayor edad, suele darse después de los 50 años, y con respecto al cambio en el patrón, tenemos que puede ser de un dolor de cabeza que haya sido progresivo y que luego cambia a ser con un patrón más continuo, que sea diario. Y también se puede ver precipitado por maniobras como son las maniobras de Valsalva, o con cambios de postura, entre otros. Y hay que tener en cuenta que el mejor indicador de una patología intracraneal es el examen neurológico. Ya. Bueno, entonces, una vez que hemos hablado de estas generalidades, tenemos que tener en cuenta la clasificación de esos trastornos de dolor de cabeza, en los cuales han sido clasificados de la siguiente manera: cefalea atribuida a traumatismo o lesión en la cabeza y el cuello, cefalea atribuida al trastorno vascular, craneal o cervical, cefaleas atribuidas al trastorno intracraneal no vascular, cefaleas atribuidas a una sustancia o a su abstinencia, cefaleas atribuidas a la infección, a trastornos de homeostasis y a dolor facial atribuido a trastornos en el cráneo, trastornos en la nariz, en los oídos, en los senos paranasales, dientes o alguna otra estructura facial. Y por último, las cefaleas atribuidas al trastorno psiquiátrico. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que tienen una cefalea severa suele ser por una condición benigna. Y hay ciertas causas que sí pueden poner en riesgo la vida del paciente, como igual las mencionaremos más adelante. Bueno, entonces, primero tenemos las cefaleas secundarias a neoplasias, y que a pesar de lo que la mayoría de personas piensa, estas cefaleas secundarias a tumores cerebrales corresponden a una causa rara de cefalea, y con menos frecuencia estas presentan un dolor intenso. También hay que tener en cuenta que el 30% de los pacientes que son diagnosticados con un tumor cerebral informan de cefalea en la presentación, y solamente del 1 al 2% informan la cefalea como un único síntoma. También hay ciertos signos que nos pueden indicar una lesión intracraneal, como son una exacerbación de la cefalea con el esfuerzo o con el cambio postural, también un dolor de cabeza que despierta al paciente del sueño, o un cambio brusco en un patrón de cefalea primaria, ya un patrón previo, además de los síntomas neurológicos focales. También hay que tener en cuenta que estos trastornos, que habían mencionado, estos signos, pueden también presentarse en trastornos de cefalea primaria, como es el caso de la migraña y cefaleas en racimo. También hay que tener en cuenta que la cefalea causada por neoplasias es una cefalea intermitente, que es sorda, es decir, sorda quiere decir que el dolor está constante, pero que no es muy intenso, ¿ya? Pero está presente, y que es difícil de localizar. También suele ser de una gravedad moderada y se puede acompañar de náuseas o de vómitos. Y también las otras sintomatologías que se presenten dependen de la localización del tumor como tal. Y la fisiopatología se la indica por una tracción en las estructuras vasculares, o una compresión de los nervios intracraneales o de los nervios cervicales. Si el paciente presenta vómito en semanas previas al inicio de cefalea, eso nos puede indicar de una masa a nivel de la fosa posterior. Y también si es que ese dolor es exacerbado con maniobras de Valsalva. Si el paciente presenta galactorrea o amenorrea, nos puede hacer sospechar de un adenoma hipofisario secretorio de prolactina. Y en el caso de una nueva presentación de un dolor de cabeza en un paciente que haya tenido ya una neoplasia maligna conocida, nos puede estar indicando de una posible metástasis intracraneal. Bueno, luego tenemos las cefaleas secundarias a trastornos vasculares, y estos los iremos hablando más adelante. Tenemos la hemorragia intracraneal, disección arterial, SB isquémico, trombosis venosa cerebral, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, hipertensión arterial severa y cefalea cardíaca. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, hay que tener en cuenta que este suele ser de inicio agudo, la cefalea suele ser severa y el paciente la refiere como el peor dolor de cabeza de su vida. Esta cefalea por hemorragia subaracnoidea se acompaña de rigidez en el cuello
y suele cursar sin fiebre. También tener en cuenta que el 25% de los casos de cefalea con trueno son secundarios a una hemorragia subaracnoidea y que hasta el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea pueden presentar un dolor de cabeza transitorio o leve. Las características de esta cefalea es de ubicación generalmente occipital, que puede tener una calidad o un tipo como si fuera apuñalamiento, y el pico es rápido, ¿ya? Y también se acompaña de meningismo. Este dolor también, por ejemplo, si solamente se presenta ese dolor de cabeza, puede indicarnos de una ruptura, de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa o también de una hemorragia intraparenquimatosa. Y además se presentan los signos neurológicos focales dependiendo de la ubicación de la hemorragia. Si estos síntomas están presentes, dependiendo del lugar afectado, ya sea la arteria comunicante posterior, que pues, vamos a tener una parálisis de tercer par. Dependiendo de estos síntomas, ya esto nos va a indicar realizar una tomografía de cabeza, de contraste urgente, y en caso de que tengamos esa sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea, también se justifica la punción lumbar para una evaluación adicional. Con respecto al hematoma subdural, este se suele presentar en los pacientes de edad mayor, debido a que estos suelen cursar más con estas caídas no presenciadas. Y este dolor de cabeza suele ser más insidioso que en el caso de una hemorragia subaracnoidea. Las características también suelen ser similares a un dolor de cabeza por tumor cerebral, es decir, que es un dolor que es sordo también, que es persistente. Y el factor más influyente para el desarrollo de la cefalea por hematoma subdural es el desplazamiento de la línea media. Y este suele dar por un estiramiento de las meninges y de los vasos sanguíneos meningios. Ya. Con respecto a la disección arterial, tenemos que este dolor de cabeza ocurre en el 60 al 95% de los casos de disecciones en la arteria carótida. Generalmente ese dolor suele ser unilateral a nivel de la cara y del cuello y puede acompañarse de síndrome de Horner ipsilateral o de amaurosis fugaz. Ten en cuenta que también ese síndrome de Horner ipsilateral se puede presentar en caso de trastornos de cefalea primaria. Cuando hay una disección de la arteria vertebral, el dolor de cabeza se suele presentar en el 70% de los casos. Eso suele ser el síntoma de presentación. Y también puede observarse también neuropatías craneales inferiores o defectos en el campo visual que pueden acompañar a esta cefalea por la disección arterial. Con respecto al SB isquémico agudo, tenemos que se ha informado alrededor de un 27% de los casos de SB con cefalea y que se suelen presentar antes del desarrollo de otros síntomas. También hay factores que están asociados a cefalea en el caso de SB isquémico agudo, que son el sexo femenino, la edad más joven, antecedentes de migraña, también como una ubicación hemisférica derecha y cerebelosa. Y también ten en cuenta que la migraña con aura también se asocia a un mayor riesgo de un SB isquémico. Con respecto a la trombosis venosa cerebral, esta es una afectación también rara, que la cefalea se suele dar por la hemorragia, por la congestión vascular que se produce por la obstrucción del flujo de salida después de la trombosis venosa. Y los síntomas que se presentan, además del dolor de cabeza, son déficits neurológicos focales, un estado mental alterado, convulsiones, papiledema. Y el dolor de cabeza es la característica más común, pero menos específica, de una trombosis venosa cerebral. Y los factores de riesgo tenemos el sexo femenino, el embarazo, el estado posparto y el uso de anticonceptivos hormonales, que sabemos que estos son protrombóticos. Bueno, luego tenemos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que estos también cursan con ataques recurrentes de cefalea intensa y se acompañan de un hallazgo radiológico de vasoconstricción de las arterias intracraneales. Este se suele resolver en un periodo de 3 meses. También existen factores desencadenantes de esta cefalea, que son la exposición a ciertas sustancias o medicamentos como la marihuana, la ciclofosfamida, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tumor carcinoide, entre otros. La cefalea producida por este síndrome suele ser bilateral, de una duración breve,
que suele ser recurrente por un periodo de días a semanas. El inicio suele ser repentino y también suele alcanzar una intensidad severa máxima. Y también los pacientes se pueden presentar con náuseas, con vómitos asociados y con déficits neurológicos focales o convulsiones. Con respecto a la hipertensión arterial, tenemos que ese dolor de cabeza suele surgir por una hipertensión arterial severa, la cual se define como una presión arterial sistólica de 180 milímetros de mercurio o más, y de una presión arterial diastólica de 120 o más. Y también hay que tener en cuenta que para que se indique que esa cefalea es por la hipertensión arterial, tiene que haber una evidencia temporal de causalidad, es decir, que el desarrollo de la cefalea se haya dado al inicio de la hipertensión y que ésta se empeore en paralelo con el empeoramiento de la hipertensión y que haya una mejoría significativa con la resolución de la hipertensión. También hay que tener en cuenta que esta puede ocurrir también, además de la cefalea, puede presentar síntomas de encefalopatía, como el letargo, confusión, trastornos visuales, y que generalmente esta cefalea suele ser bilateral o difusa. También en el caso de que esa hipertensión arterial sea por un feocromocitoma, también hay ciertas características de esta cefalea que suele durar menos de 15 minutos en el 50% de los pacientes y menos de 1 hora en el 70% de los pacientes. Y además, estas se acompañan de ataques bruscos de la presión arterial y se resuelven también con la normalización de la presión. Y además, esta cefalea por feocromocitoma se puede acompañar de sudoración, de palpitaciones y palidez y ansiedad. Respecto a la cefalea cardíaca, tenemos que este es un dolor de cabeza que ocurre con una relación temporal con el inicio de una isquemia aguda de miocardio. Esta se suele exacerbar con el ejercicio, el esfuerzo, y también se alivia con los tratamientos para el síndrome coronario agudo, como es la nitroglicerina o es la angioplastía, el bypass, la arteria coronaria, entre otros. Las características de este dolor suele ser de una ubicación bifrontal o bitemporal, de intensidad leve, severa, y una duración de minutos a horas. Factores de riesgo, tenemos la presencia de hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, y se pueden observar cambios a nivel en una prueba de esfuerzo, y también puede ser necesaria una angiografía coronaria para poder confirmar. También es necesario que se distinga la cefalea cardíaca de una migraña, porque eso nos va a indicar, como que qué fármacos podemos dar y qué no. ¿Por qué? Porque en el caso de administración de los triptanos o el cornezuelo, esos están contraindicados en un síndrome coronario agudo por sus efectos vasoconstrictores. Luego tenemos las cefaleas secundarias a trastornos inflamatorios. Aquí tenemos la arteritis de las células gigantes. Esta se suele observar más en la población avanzada, generalmente a nivel de los 70 años, y suele predominar en el sexo femenino. Este se corresponde a un trastorno inflamatorio de las arterias que suele afectar a la circulación carotidia extracraneal. También se puede acompañar de cefalea, y esta se puede dar cuando esa arteritis temporal no es tratada. Pero se puede prevenir, esa ceguera se puede prevenir con el tratamiento con glucocorticoides. También tener en cuenta que este dolor de cabeza va a ser el síntoma de presentación más común en una arteritis de células gigantes, y que este dolor suele ser sordo, a veces punzante, intermitente, y se puede superponer a un dolor de cabeza de fondo. Y también es muy característico la sensibilidad del cuero cabelludo. Suele empeorarse en las noches y puede verse agravado por el frío. También se puede acompañar de otros síntomas, como es una claudicación de la mandíbula, mialgias o pérdida de peso inexplicable. También tener en cuenta que para poder diagnosticar de esta arteritis de células gigantes, tenemos que tener valores elevados de la BCG o proteína C reactiva. También se puede realizar una biopsia de la arteria temporal, y tener en cuenta que igual pueden existir resultados falsos negativos si la longitud de la arteria no es suficiente, o si el lugar donde realizamos la toma para la biopsia no es un área afectada. Generalmente ese dolor se suele resolver dentro de los 3 días posteriores con el uso de glucocorticoides. Luego tenemos el síndrome de Tolosa-Hunt,
que este es un trastorno que se caracteriza por una cefalea periorbitaria que es severa, unilateral y está asociada a una oftalmoplegia dolorosa. Esta suele ser recurrente, con ataques cada pocos meses o años. Esta también tiene una incidencia muy baja y no hay preexposición masculina-femenina. También suele comenzar a partir de los 40 años. Tenemos que se considera que esta produce una inflamación en el seno cavernoso o en la fisura orbitaria superior. Y el dolor que presenta puede extenderse hacia las regiones retroorbitales, frontales y temporales. Y la oftalmoplegia que acompaña esta cefalea es por una afectación de los nervios oculomotor, troclear y abducens. También puede presentar anomalías vasculares si se ven afectadas las vías simpáticas o parasimpáticas. Y el tratamiento aquí es con dosis altas de glucocorticoides. Luego tenemos las cefaleas secundarias a infección y aquí tenemos que el paciente va a presentar el dolor de cabeza asociado a fiebre, a rigidez de nuca, signos de Kernig y de Brudzinski, y eso nos puede indicar de una posible meningitis. Entonces, para eso también realizaremos las pruebas necesarias, una evaluación con imágenes, tomografía, resonancia magnética, seguida de una punción lumbar. Para descartar esa infección, también tener en cuenta que hay poblaciones que tienen mayor riesgo, como es el caso de los inmunodeprimidos, pediatras, los pacientes pediátricos y una edad avanzada. En el caso de que se sospeche una meningitis, se debe administrar antibióticos de manera empírica y además también tener en cuenta que esta cefalea puede ser por infecciones bacterianas, puede ser por infecciones virales y suele ser moderada a severa. También en el caso de una infección puede también empeorar un dolor de cabeza subyacente. Luego tenemos las cefaleas postraumáticas y aquí se suele presentar en el 71% de los casos después de una lesión cerebral traumática moderada a severa y en un 91% de los casos después de una lesión cerebral traumática al año siguiente del evento. Los factores de riesgo son un dolor de cabeza, antecedentes de un dolor de cabeza previo, un grado un grado más leve de traumatismo craneal y una edad menor de 60 años. Esta cefalea suele presentarse durante los primeros 3 meses cuando se presenta durante los primeros 3 meses se indica que es agudo. Y si persiste más allá de los 3 meses, indica que este es crónico. Y para que se considere cefalea postraumática, el inicio debe ocurrir dentro de los 7 días posteriores de la lesión de la cabeza o dentro de los 7 días posteriores a la recuperación de la conciencia después del evento o después del cese de cualquier medicamento que pueda interferir con la percepción del paciente del dolor de cabeza. Y el tratamiento es empírico, dependiendo de la causa, del tipo de lesión que haya tenido el paciente. Se puede acompañar de mareos, de fatiga, de alteraciones cognitivas, ansiedad, entre otros. Luego tenemos las cefaleas post-craniotomías, que esta es definida como un dolor de cabeza de intensidad variable, que es máximo en el área de la craniotomía y que se desarrolla dentro de los 7 días posteriores a una craniotomía. Y se resuelve dentro de los 3 meses posteriores a esta intervención. Tener en cuenta que generalmente esta se puede cronificar ya posterior a los 3 meses y factores de riesgo. Tenemos la presencia de antecedentes de cefalea y de una cirugía suboccipital. Y que se cree que este dolor se produce por una activación del sistema trigémino vascular. Por último, tenemos las cefaleas secundarias a trastornos de los ojos, de oídos, nariz, de senos nasales y otras estructuras craneofaciales. Tenemos la cefalea secundaria a un glaucoma agudo de ángulo cerrado, que ocasiona un dolor de cabeza intenso, un dolor ocular, que se produce por una obstrucción aguda del humor acuoso. Porque no va a drenar, por ende va a aumentar la presión intraocular y genera este dolor de cabeza, que se puede confundir con una migraña. El dolor suele ser unilateral, suele presentarse con náuseas, con vómitos, con sensibilidad a la luz, alteraciones visuales, una visión borrosa, o también con halos de color arcoíris o luces. En el examen, el paciente, el ojo suele estar inyectado con sangre,
suele tener una pupila dilatada y fija, y también hay que tener en cuenta que entre cada ataque las presiones intraoculares suelen ser normales, ¿ya? Y cuando se sospecha de este glaucoma agudo de ángulo cerrado, se debe remitir urgentemente a oftalmología para que se le realicen un examen y el tratamiento, que suele ser iridotomía con láser. También tenemos que existen ciertos desencadenantes, como es el caso de contrastes repentinos en condiciones de luz, lectura prolongada o uso de ciertos medicamentos, como es medicamentos para el resfriado, antidepresivos, agentes a base de sulfas, entre otros. Ya. Tenemos la cefalea troclear primaria, que la trocleitis es una inflamación de la tróclea, se presenta como un dolor superonasal que está localizado, ya lo mencioné, superonasal, y tiene una intensidad leve a severa. Este suele empeorar con el movimiento ocular y también suele presentar sensibilidad alrededor de la órbita. Este dolor suele involucrar a un solo lado, o sea, de la cabeza. Tener en cuenta que también el paciente puede presentar diplopía, puede presentar dolor, o sea, el dolor se puede reproducir al palpar la región troclear, y el tratamiento que se indica aquí son los medicamentos, los antiinflamatorios, no esteroides orales. También se puede indicar esteroides o también esteroides tanto orales como inyectados. Luego tenemos la rinosinusitis, que esta puede causar un dolor de cabeza de novo o un dolor espacial, pero también puede exacerbar un trastorno de cabeza, o sea, un trastorno de cefalea primaria. Para poder diagnosticar esta cefalea atribuida a una rinosinusitis, necesitamos que se cumplan al menos dos de los siguientes criterios, que es el establecimiento de una relación temporal del dolor de cabeza con la aparición de la rinosinusitis, o también que cualquier reducción o exacerbación de los síntomas del dolor sea paralela a la mejora o al empeoramiento de los síntomas de esta rinosinusitis, o también que haya un aumento del dolor al aplicar la presión sobre los senos paranasales, o un dolor ipsilateral en el caso de una rinosinusitis unilateral. Es decir, necesitamos al menos dos de esos criterios. También tener en cuenta que el diagnóstico para este tipo de cefalea se suele basar en la evidencia de una infección actual o de una infección pasada. Los síntomas que acompañan a esta cefalea por rinosinusitis es rinorrea purulenta, fiebre, halitosis, hiposmia, y este dolor suele ser por activación del sistema trigémino por mediadores inflamatorios desencadenados por la infección. Tenemos la cefalea causada por puntos de contacto de la mucosa, donde estos son estructuras en la cavidad nasal que van a permanecer en contacto después de una terapia de descongestión, y que estas ocasionan este dolor de cabeza o pueden ocasionar un dolor facial. Hay una serie de resultados quirúrgicos que informan un alivio de ese dolor de cabeza y dolor facial después de la cirugía endoscópica endonasal. Y la relación entre los puntos de contacto de la mucosa y el dolor facial siguen sin estar clara. Luego tenemos la cefalea asociada a trastornos temporomandibulares, que estos, para que se considere que está asociada a estos trastornos, necesitamos una clínica o una evidencia radiológica de un proceso patológico que involucra la articulación temporomandibular, a los músculos masticatorios o estructuras asociadas, también una evidencia de causalidad y una relación temporal con este trastorno temporomandibular, y que se desencadene o empeore el dolor con maniobras provocativas. En las causas de disfunción, pueden ser traumas, asimetrías articulares, cambios en la oclusión, desplazamientos del disco, también hipermotilidad articular. El dolor de cabeza que produce esos trastornos temporomandibulares suelen ser unilaterales, y debe ser ipsilateral la patología cuando el complejo temporomandibular es la fuente del dolor, pero puede ser bilateral cuando la afectación es muscular. El dolor también suele ser más pronunciado en las regiones preauriculares de la cara, a nivel de los músculos maceteros o las áreas temporales, y el dolor se describe como tensión, como punzadas, y que suele ocurrir en reposo. O también se puede desencadenar
por movimientos en las ramas de la mandíbula, temporal, preauricular y postauricular. También el dolor miofacial se puede caracterizar por ser un dolor tipo sordo, que tiene puntos de gatillo, que ya mencionamos, los músculos masseteros, temporales, y el dolor principalmente está mediado por la cápsula articular, que es sensible. O sea, esto se debe a transmisiones de señales nociceptivas a través del nervio trigémino. Luego tenemos ya solamente 2 casos clínicos. O sea, no sé si los leo o porque ahí se acaba la exposición como tal. Está silenciada, doctora. No la escucho, doctora. Que en el primer caso clínico parece que es un meningioma, por lo que veo ahí. Sí. Sí. ¿Los menciono o...? Sí, solamente menciona la sintomatología. Bueno, la paciente había desarrollado un dolor punzante en el cuello izquierdo a nivel occipital retroauricular al despertar en la mañana sin eventos precipitantes. Ese dolor se volvió constante y diario durante los siguientes 4 meses y describió una exacerbación de ese dolor en la región occipital izquierda y temporal posterior. Luego se fue acompañando de síntomas autonómicos, como es congestión nasal izquierda, también plenitud auditiva, también la paciente presentó fotofobia, fonofobia, pero no náuseas. Luego se le hizo un examen neurológico que no fue revelador y en la resonancia magnética se observó que había una intensificación que correspondía a una masa consistente con un meningioma. Y para esto la paciente fue derivada a consulta neuroquirúrgica, se sometió a cirugía y luego se le administró conjuntamente dexametasona y eso produjo el dolor, o sea, el alivio temporal del dolor. Pero luego este dolor se empeoró y luego se le dio indometacina y con la indometacina ya tuvo un alivio del 90% de la intensidad del dolor. El siguiente caso es el caso de un paciente ¿qué cosa? Una disección arterial. Sí, una disección arterial. Y bueno, como conclusiones, tengo que las causas secundarias del dolor de cabeza suelen ser diversas e incluye patologías estructurales, vasculares, afecciones inflamatorias, infecciosas, y a pesar de que hay muchas etiologías que pueden precipitar este dolor de cabeza, la mayoría de dolores de cabeza, o sea, de cefaleas severas suelen ser benignas. Y es necesario un historial médico y un examen neurológico cuidadoso para poder determinar, o sea, los síntomas que nos pueden indicar de un trastorno que puede poner en riesgo la vida del paciente. Gracias. Muy bien. Bueno, como ustedes han visto, han escuchado, hay muchísimas causas de dolor de cabeza, no necesariamente migraña y no necesariamente malignas. Muchas son benignas y muchas están relacionadas incluso hasta con los mismos fármacos. La cefalea por abuso de medicación es una de las condiciones que siempre hay que pensar cuando tenemos esas cefaleas que son persistentes, diarias, que son crónicas. Generalmente son relacionadas por pacientes que comienzan a tomar de manera desordenada mezclas de analgésicos, principalmente analgésicos centrales, tipo codeína, tipo tramadol, y generan a la larga este rebote. En todo caso, ya lo seguiremos viendo en la siguiente clase. Hablamos sobre las otras cefaleas primarias y sobre los exámenes que se hacen frente a una cefalea. Me alegro que hayan salido la mayoría bien en la lección de ayer. Hay algunos que han salido muy mal y yo no sé por qué. La única razón por salir tan mal en esa lección tan fácil de ayer es que simplemente no leyeron nada. Sí, doctor, estuvo fácil. Ponga así todas las otras lecciones que faltan. Sí, claro.
Claro, por supuesto. Muy bien, niñas, niños y niñas. Nos vemos entonces el día.